Como cada viernes vamos a iniciar el programa de la próxima dimensión. En este caso, el programa está dedicado a la reforma, a la transformación de nuestro mundo interior. Mucho se habla, a veces, incluso en los ambientes también espíritas, también se habla, como no, de esa transformación que tendrá lugar en nuestro mundo de pruebas y expiaciones y que dará lugar a un mundo de regeneración, que abrirá sus puertas a un mundo de regeneración. Sin embargo, amados hermanos, esta transformación de nuestro mundo solo tendrá lugar cuando los espíritus que, encarnados o desencarnados, están adscritos a este mundo, hayamos cambiado. Entonces, vamos a ver cómo a lo largo del programa de esta noche, vamos a ver cómo tenemos que ir transformando poquito a poco nuestro mundo interior para que haya esa gran transformación, para que se dé lugar esa gran transformación de todo nuestro mundo que es la Tierra. Antes de nada, con todo, iniciamos nuestro programa con una oración, como se inician absolutamente todos los actos espíritas. Me pregunta Laura si los demás me oyen. Sí. Las demás personas, ya antes la única que tenía dificultad eras tú, Laura. Bueno, vamos allá. Cerramos los ojos. Para ello, como siempre, os voy a pedir, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Señor, en esta noche, en este programa, me gustaría darte gracias por la oportunidad que hemos tenido, tanto yo como mis compañeros espíritas, de conocer la doctrina espírita y con ello poder proceder a la transformación interior de nuestro mundo. Sin embargo, Padre, conocedora de nuestra inferioridad, sabedora de cuántas veces tenemos conocimiento de lo que no debemos hacer y sin embargo nuevamente caemos, te pido que nos ayudes, que nuestro ángel guardián nos pueda enviar algún mensaje recordándonos cómo debemos caminar. A cambio, y para que ello tenga lugar, mejor dicho, no a cambio, sino para que ello tenga lugar, Señor, casi, aunque no me gusta prometer, pero diríamos que soy consciente de que yo tengo que entrar en la oración para que para que llegue a mí ese mensaje de nuestro espíritu guía, para que ese mensaje llegue a nosotros, debemos entrar en oración. Por eso trataré de entrar en oración las mayores veces posibles a lo largo del día, para que esa comunicación con nuestro guía espiritual se dé. Lo mismo te pido para mis hermanos de camino y para todos los espíritus que están
tanto encarnados cuanto desencarnados, adscritos a la psicosfera de nuestro planeta Tierra, para que se dé esa transformación cuanto más pronto sea posible. Y yo sé que eso depende de nosotros. La transformación que tenemos que hacer es nuestra. Por eso, Señor, te pido ayuda. Te pido también que nos des coraje, que nos des resistencia, que nos des valor para avanzar, para que si alguna vez caemos, que caeremos muchas veces, podamos levantarnos y seguir caminando. Te pido en definitiva, Señor, que nos des fuerza, valor, coraje, pero que no nos quites las pruebas y tampoco las expiaciones, porque ellas son necesarias para nosotros. El tema de hoy, queridos hermanos, ha sido tratado y es tratado por casi todas en los movimientos religiosos que operan en nuestro mundo eh, de tipo espiritualista. Dentro de ellos, dentro de los movimientos de tipo espiritualista, está también enclavado el espiritismo, aunque, como decimos, el espiritismo, como hemos dicho tantas y tantas veces, en este punto es distinto a cualquier otro movimiento de tipo religioso, filosofía o doctrina. Habida cuenta que no es la doctrina, no es la filosofía, no es el pensamiento de ninguna criatura humana, de ningún hombre o de ningún grupo de hombres. Se trata, como dice Chico Xavier en ese libro por él psicografado, la religión de los espíritus, la filosofía de los espíritus, la doctrina de los espíritus. Tampoco yo no soy persona, amados hermanos, y pido perdón para aquellas personas que, tal vez cofrades incluso, se consideren mi postura eh, un poco distante de la suya. Me refiero a que yo considero el espiritismo como una religión, porque yo de las religiones mmm, no tengo, no es un término que para mí tenga nada peyorativo. Como he contado muchas veces, yo he sido educada en el seno de una familia católica, he estado interna en un colegio de monjas católicas y, bueno, he visto cometer errores a las personas como ahora yo misma los cometo, pero no tengo un mal recuerdo. Entonces, yo no puedo ver a otros hermanos de otras religiones eh, de un modo con preconcepto, con prejuicio. Yo, afortunadamente, el prejuicio en mí no existe. Ya antes de conocer el espiritismo. Esto es algo que yo ya había comprendido. Entonces, yo no veo otras religiones, otras doctrinas, otras filosofías, no las veo como algo malo, desde que ayuden, como decía Chico, a hacer mejor a los hombres. Me encantó la respuesta de Chico a una periodista cuando le preguntaba, Chico, ¿cuál es será que el espiritismo es la mejor religión de todas? Y le dijo Chico,
la mejor religión es aquella que ayuda a los hombres a ser mejores cada día. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si a usted lo que le llena es lo que decimos en este programa y en otros que oirá sobre el espiritismo, pues bendito sea Dios. Y si no le llena, y es otra filosofía, otra religión, otra doctrina la que le llena, pues también bendito sea Dios, esa es su evolución y eso es lo que usted necesita. Entonces, dicho esto por delante, casi todas las religiones y las filosofías buscan acercar a la criatura a Dios. De hecho, el término religión significa acercar a la criatura a Dios. Luego cada una propone su camino, ¿verdad? Cada religión propone su camino para que la criatura se acerque al Creador. En el espiritismo, la propuesta para acercarnos al Creador es a través de la reforma íntima, a través de la reforma interior, de nuestra reforma personal e íntima. Y para ello, Dios, hace casi 2000 años, nos envió un modelo que es al que en grado mayor nosotros podemos aspirar. Y ese modelo es Jesús. Luego vino el Consolador prometido, que es ni más ni menos que el Espiritismo, a recordarnos todos esos preceptos que el Maestro Jesús había dejado sentados en su momento, pero que habían sido comprendidos mal, habían sido interpretados mal, habían sido explicados mal, eh, y que en último caso, queridos hermanos, sin entrar a, a juzgar el motivo por el cual no llegaron inmáculos, tal y como el Maestro nos dijo en su momento a nosotros, sí podemos decir que la espiritualidad, los espíritus superiores, que dictaron la doctrina espírita a Allan Kardec a través de mediums, esos hermanos espirituales superiores han dejado la visión exacta y precisa que nosotros podemos comprender. Esto es muy importante, esta parte, esta pequeña puntualización, porque los espíritus superiores no tienen permiso para explicarnos más cosas de aquellas que nosotros podemos comprender, podemos asimilar, aunque sea en el propio espiritismo. Y esto, queridos hermanos, no es que yo lo diga, aparece en uno de los libros que dictó Cairbar Schuster desde Alborada Nova, aparece este hecho al hablar de las distintas edificaciones que existen en Alborada Nova y a lo que se dedican, habla de que existe un lugar que se estudia el Evangelio, según el Espiritismo. Ahí para ellos es el mayor estudio. No sé si decirlo porque me da un poco de apuro, pero la verdad es que yo desde que leí por la primera vez el Evangelio según el Espiritismo, aparte de un libro con unas enseñanzas sublimes, comprendí enseguida que se trataba del mayor tratado científico que podría existir sobre la Tierra. Por lo tanto, no me sorprendió que en Alborada Nova se dedicase al estudio del Evangelio y en distintos grados. Y al hablar de ello, decía que dando a conocer sentidos y significaciones de las parábolas de Jesús que todavía en la tierra no podíamos comprender, por eso no nos habían sido dadas esas explicaciones. Sin embargo,
queridos hermanos, con las explicaciones que nos dieron los espíritus superiores y que están en la codificación espírita, pero sobre todo en el Evangelio según el Espiritismo, la verdad es que tenemos suficiente. Si hacemos todo eso, eh, yo creo que enseguida ascenderemos a un mundo de regeneración para nuestra próxima reencarnación. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos en esa reforma íntima? El Maestro Jesús hace 2000 años nos dejó una pista increíble y nos decía, conócete a ti mismo. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. No es mi intención, amados hermanos, daros o hablar sobre una charla filosófica, de tipo filosófico o de tipo doctrinario, sobre la transformación de nuestro mundo interior. No, me centraré en ejemplos prácticos que os ayuden en el día a día, que nos ayuden también, a mí la primera, sobre todo algunos de ellos os explicaré por qué yo misma los hago cada día o procuro hacerlos, algunas veces se me pasa, se me olvida y me acuerdo, cuando he metido la pata me acuerdo que tendría que haber hecho y no hice. Pero bueno, esto es corriente que suceda. Entonces, lo primero es conocernos a nosotros. Eso es muy difícil, diréis vosotros. Y yo la verdad es que os doy la razón. Claro que es muy difícil conocernos a nosotros. Es mucho más fácil enumerar los defectos y virtudes de otra persona, pero uno mismo es muy difícil. Primero porque somos especialistas en un mecanismo que yo le llamo el mecanismo de fuga, mediante el cual todo el mundo tiene responsabilidad en lo que yo hago, excepto yo. Eso es un mecanismo de fuga. Entonces, es muy difícil conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, desde que nos propongamos hacerlo, yo y en nuestro centro lo que hicimos hace unos meses fue coger un folio del tamaño A4, aunque bueno, en verdad hemos hecho un esbozo, porque para que eso fuera real, tendríamos que coger un folio A4, no, sería uno A3 y no sé si llegaría. Pero nosotros empezamos con un esbozo pequeñito. Vamos a coger un folio A4, tamaño A4, pero lo vamos a dividir verticalmente en distintos apartados. En uno fuimos poniendo aquellas inferioridades, aquellos defectos nuestros que hemos arrastrado desde nuestra infancia. Es decir, esos que ya venían de otra reencarnación. A su lado hemos puesto también esos conocimientos, esas virtudes que venían ya con nosotros en nuestra infancia, también procedentes de otra reencarnación, sin duda. Luego hemos puesto, en otro apartado, hemos puesto qué errores cometíamos más frecuentemente. ¿Cuáles eran la caída más frecuente nuestra frente a las leyes de Dios? A su lado pusimos la virtud que considerábamos que ya teníamos y que nos iba a ayudar a superar esas caídas tan frecuentes. Y, por último, establecíamos un plazo de 3 meses en el que volveríamos a evaluar todos en conjunto, en grupo,
todas esas, eh, todos esos errores y a ver si es que habíamos cambiado o permanecíamos así. Esto es en un principio, es una división, claro, una clasificación que vosotros podéis hacer cualquier otra, desde que contribuye realmente a conocernos a nosotros. Porque esos exámenes propios, esas miradas hacia nuestro interior, lo que hacen es contribuir a que nos podamos conocer. Y entonces una vez que conocemos, que sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles moral, dónde están los talones de Aquiles que tenemos en nuestro interior para proceder a cambiarlos, porque eh, ¿cómo vamos a poner remedios donde no existen males? Tendremos primero que saber eh, qué comportamiento tenemos que cambiar, qué comportamiento hacemos mal, qué caídas tenemos para poner los remedios oportunos y que no caigan. Es muy importante esta primera parte, este primer examen que, insisto, podemos hacer miles de clasificaciones. Esta es una clasificación que nosotros hemos hecho, pero cada uno puede hacer todas las calificaciones que desee en el orden de clasificar distintos apartados. Eh, cuyo fin sea siempre conocernos a nosotros mismos. Y eso sí, conviene establecer un periodo de 3 meses, de 6 meses, semanal, mensual, en fin, eso ya a vuestra elección, en el cual evaluemos de modo sincero a ver si ha habido algún cambio o por el contrario continuamos estacionados en el mismo estado en que estábamos al principio, para de ahí poder poner remedio a ese estacionamiento, a ese anclaje nuestro en el mal y poder cambiarlo por él. Esta es la primera parte de, de cualquiera que desee cambiar. Otra cosa muy importante también para conocernos a nosotros mismos es escuchar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos no nos quieren bien, aunque nosotros los espíritas ya sabemos que todos somos hermanos y hemos llegado a este punto en que podemos reconocer incluso a nuestros enemigos como hermanos nuestros, como hijos de Dios, amados y muy amados de Dios nuestro Padre como nosotros mismos lo somos. Si hemos llegado a este punto, esto nos ayudará grandemente. Pero con todo, nosotros podemos cambiar nuestra visión de los enemigos como algo temporal, como un hermano al que seguramente en el pasado hemos hecho mucho daño o incluso en el presente. Entonces nosotros podemos cambiar nuestra visión, pero no podemos obligar a nuestro hermano que se erige en enemigo nuestro a que cambie su visión por nosotros. Por lo tanto, puede muy bien ya no ser un enemigo para nosotros y sin embargo él o ella seguir erigiéndose como enemigo nuestro. Esto nosotros no tenemos derecho de obligar a nadie a cambiar sus sentimientos o sus pensamientos hacia nosotros. Entonces conviene, digo, escuchar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos no nos quieren bien, si no, no serían enemigos. Entonces, no tienen inconveniente en enumerar todas las cosas que hacemos mal y recordárnoslas. Y esto es una buena cosa, porque contribuye a que nos demos cuenta de qué cuestiones estamos haciendo malamente. ¿Qué cuestiones estamos haciendo malamente? Otra cuestión también muy importante a la hora de querer cambiar nuestro mundo interior, a la hora de querer cambiar nuestra moral, de ascender moralmente en el camino, es
hacer las cosas del modo más natural posible. Queridos hermanos, eh, no debemos cambiar, no podemos, mejor dicho, eliminar el mal dentro de nosotros. Tenemos que transformarlo en bien. Eso sí podemos. Mas eliminarlo no podemos de ningún modo. Por ello, lo primero que tenemos que tratar de hacer es conocer dónde yo estoy actuando mal, para eh, que eh, sea posible que cambiemos para mejor, para transformar ese vicio en aquella correspondiente virtud. También es muy importante que en ese conocernos a nosotros mismos hagamos lo que nos aconseja San Agustín en, en, el, en el libro de los Espíritus, allá por la pregunta 919. Y sobre esto me gustaría contaros una anécdota muy bonita que me sucedió a mí misma hace unos años, y hacía poco que estaba en la doctrina espírita. Con todo ya llevaba un año y pico o dos llevaba seguro. Y entonces tuve conocimiento con otros espíritas, trabé amistad con cofrades espíritas de otro centro que sí hacen reuniones mediúnicas desde hace ya muchos años. Entonces, bueno, a veces hablaba con ellos y me comentaban de cómo se desarrollaban las sesiones mediúnicas. Yo también quería saber porque no había visto jamás una reunión mediúnica, hasta que un día, hablando, me dijo esta cofrade, esta compañera, medium ella, me dijo, tengo un pequeño recado para ti que nos ha dado nuestro mentor espiritual con respecto a una pregunta que tú te estás haciendo esta última temporada. ¿Tú esta última temporada te estás haciendo tienes alguna preocupación, tienes algo que te inquiete, alguna pregunta que te hagas? Y yo me puse a pensar y le dije, pues la verdad, ahora mismo, eh, bueno, vengo luchando mucho conmigo misma desde, desde que en realidad conocí el Evangelio según el Espiritismo, a fin de cambiar determinadas tendencias que hay en mí. Pero claro, para esto necesitaría que las demás personas, los demás hermanos, me ayudasen un poco, porque parece que es todo lo contrario, que me incitan a a que caiga más. Y, y bueno, ahí en un mecanismo clarísimo de fuga mío, es decir, los demás me incitaban a que cayese y yo no caía, por supuesto. Entonces, bueno, le contesté así. Ella obvió ese mecanismo de fuga mío como aquel que no ve ni oye nada, y me dijo, bueno, pues te tengo que decir de parte de, de tu guía que eh, te manda que cada día, a ser posible, hagas el inventario de Santo Agostinho. Yo dije, ¿el inventario de Santo Agostinho? ¿Eso qué es lo que es? Y
me puse a buscar en la codificación espírita. Me parecía que estaba en el Evangelio según el Espiritismo, pero no, no era allí donde estaba. Evidentemente estaba en el libro de los Espíritus, pero en ese momento yo no tenía mucho conocimiento, no había estudiado tantas veces como ahora el libro de los Espíritus y la codificación espírita. Entonces no lo enclavaba. Yo sabía que había oído algo de Santo Agustín, de San Agustín, pero no sabía dónde. Y al final lo pude encontrar en el libro de los espíritus y ahí pude comprender perfectamente lo que el espíritu me quería decir. Estaba diciendo, ni más ni menos, que cada día hiciese ese inventario que aconseja Santo Agustín, que él hacía cuando estuvo reencarnado. Y es que cada noche, antes de acostarse, él se preguntaba si alguien habría dañado, si alguien habría hecho mal, si habría dicho alguna cosa que a alguien habría molestado, si habría pensado algo fuera de la ley de Dios, y se apresuraba inmediatamente o en la primera ocasión que tuviese a reformar eso que había hecho mal. Esto cada día. Esta es una costumbre buenísima que yo os voy a decir cómo hice yo para acordarme, porque mi problema no es el que no quiera hacer la mala voluntad. En verdad yo tengo muy buena voluntad, pero mi problema es que me olvido, porque claro, tenemos muchas cosas que hacer durante todo el día y bueno, se nos olvida de aquellas cosas fundamentales, sobre todo al final del día cuando ya estamos muy cansados. Entonces, ¿sabéis lo que hice yo? Cogí un POSIT de estos que son amarillos, de estas notas que son de pegar, y la puse en la pared de mi cama, justo encima de la almohada, porque mi cama no tiene parte de adelante ni de atrás, son tablets y un colchón, nada más. Entonces, en la pared de lo que sería la almohada, allí puse un POSIT y con estas palabras, inventario de Santo Agustín. Y entonces, necesariamente, cada noche, antes de acostarme, yo veía ese letrero, por lo tanto, así se me olvidaba menos veces. Aún así, a veces se me olvidaba, pero es más fácil recordar. Hasta que cuando llega un punto en que, llega un momento en que ya cuando te vas a cama, lo primero que haces eh, después de hacer la oración que hago para acostarme, lo segundo es hacer ese inventario, aunque sea rápido, por muy cansada que esté, a ver de aquellas cosas que yo sé que he hecho mal durante el día y que debo de cambiar y debo hacer por no caer en ello. Eso es un excelente ejercicio que, insisto, al principio es bueno poner un post-it, algo que nos lo recuerde cada día, pero, insisto, luego no es necesario porque ya de modo propio eso se recuerda y se lleva a cabo. Este es, como indico, una excelente ayuda para cambiar todas las cosas que hacemos mal. Es, un, es como un espacio de meditación antes de acostarnos. Yo también, otra de las cosas que suelo hacer mucho antes de acostarme es leer, aunque sea un trocito, una pequeña lectura del Evangelio según el Espiritismo, no sé, a Camino de la Luz, no sé, Verdad y Vida, Compañero, cualquiera de esos libros pequeñitos que le dictó Emmanuel a Chico, que son de carácter, que son consejos
que llegan al corazón, que nos tocan las fibras íntimas y que nos ayudan. Señal Verde, en fin, hay muchísimos libros de entre los que dictaron tanto Emmanuel como André Luis a Chico, que nos ayudarán a meditar, a entrar en buena sintonía antes de dormir, porque esto es muy importante. Es importante durante la vigilia que todo nuestro pensamiento, nuestros pies estén en la tierra, pero nuestro pensamiento esté colocado siempre en la ley de Dios. En lo posible, evitar esas caídas, por lo menos las flagrantes, y hacer porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos estén dentro de la ley de Dios. Diréis, es que es imposible. No, no lo es, no es imposible. Es también a veces, eh, mm, yo cuando hay en mí algún error que se repite mucho, otra de lo que hago es anotarlo en mi mano, ese error. Por ejemplo, impetuosidad, y pongo impetuosidad. Y ya abro la mano y eso va ahí. Claro que a veces contesto antes de leer en la mano. Entonces ya ahí ya es más grave. Pero bueno, algunas veces, casi siempre, miro, al estar en la mano izquierda, miro sin querer y ya ahí me doy cuenta. Es decir, pequeños trucos que nos pueden ayudar a cambiar. Parece mentira, pero es verdad que nos ayudan y mucho. Esa hora de meditación a la noche, de meditación constructiva, que yo inicio con una pequeña lectura constructiva, ya en la cama inicio con una pequeña lectura, continúo con una oración sentida de corazón y después, por último, hago el inventario de Santo Agustín, que es fundamental. Y luego lo que es todavía más fundamental es ponerlo en práctica, es decir, cuando vemos que algo hemos hecho mal, pues tomar las providencias oportunas a fin de que eso no vuelva a suceder, porque si reconocemos que hemos hecho mal las cosas, pero no hacemos nada por cambiarlas, mmm, es como el que sabe, conoce la doctrina espírita, reconoce que es una doctrina maravillosa, una doctrina encantadora, pero no practica nada. Entonces, viene a ser como las letras muertas, que a nadie sirven, ¿no? Porque no sirve para mudar, pues no es que no sirva la doctrina, los que no queremos ponerla en práctica somos nosotros. Por ello, es muy importante el día a día. La vida está llena de pequeños gestos, queridos hermanos. Eh, los espíritus lo explican en muchísimas ocasiones en la doctrina espírita. Ante una calamidad, ante un hecho, ante una desgracia colectiva, todo el mundo va a ayudar, todo el mundo se moviliza para ayudar a esos seres que han caído en desgracia, de un gran accidente, un, un conjunto de muertes colectivas, etcétera, de daños. Todo el mundo es ayudar, todos reaccionamos bien ante esas cosas. Sin embargo, la vida está hecha de pequeños gestos. Todo está en todo, queridos hermanos. La física, el hombre empezó considerando la física de modo mecánico, es decir, a partir de los grandes objetos, a partir de los planetas, de los satélites, las estrellas. Y sin embargo, a partir que en 1872 reencarna en la Tierra
ese espíritu que hemos conocido todos con el nombre de Einstein y su teoría de la relatividad. También reencarnaron muchos otros espíritus que estaban encargados de iniciar un estudio en la Tierra en referente al mundo subatómico. Ahí, cuando la física, eh, comprendiendo la relatividad, la veracidad de la teoría de la relatividad enunciada por Einstein, eh, otros, otros científicos comienzan a estudiar el mundo subatómico. Estaban haciendo justamente la física cuántica y ahí es que nuestros hermanos caen en la cuenta de que los grandes corpúsculos, los grandes cuerpos siderales, sin embargo, sus, sus grandes estructuras, en verdad, dependían, se configuraban fundamentalmente a través de las unidades mínimas que las conformaban, es decir, a través de los átomos, pero no solo eso, a través de unidades muchísimo más pequeñas que el átomo. Y ellas, sin embargo, eran las que, esas unidades mínimas, eran las que hacían que un átomo diese lugar a una naturaleza, a una sustancia o a otra distinta. Era la configuración de esas unidades mínimas combinadas de determinado modo, iban a ser la base de esos otros cuerpos grandiosos que ya la física mecánica había estudiado. Como todo está en todo, queridos hermanos, en el terreno de nuestra moral ocurre exactamente lo mismo en nuestro interior. Nosotros mecánicamente, ante una desgracia colectiva, todos vamos a ayudar. Sin embargo, es hora de que entremos también en lo que yo llamo la moral cuántica. Es decir, es necesario que comprendamos que para que nuestro planeta Tierra, nuestra moral mecánica, cambie, para que nuestro mundo pase a ser un mundo de regeneración, es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, que somos como las células madre de ese organismo colectivo que es toda la sociedad del planeta Tierra, cambiemos individualmente. Mientras ese cambio individual no se dé, la Tierra no va a progresar, porque la Tierra no es un espíritu. Evoluciona si evolucionamos los espíritus que estamos adscritos a él. Por lo tanto, para que este planeta evolucione, es necesario que nosotros, que ya digo, somos como células de ese gran organismo colectivo que forma la humanidad de la Tierra, cambiemos. Todo está en todo. Yo muchas veces insisto en esto. Es algo que en verdad a través de mi gran amor por la ciencia siempre tuve claro y desde que conocí el espiritismo pude leer con gran alegría que los espíritus superiores decían absolutamente lo mismo y es que todo estaba en todo. Por ello es
fundamental está el cambio de nuestro mundo íntimo, un cambio que tenemos que efectuar a través de la doctrina espírita. En nuestro caso es el instrumento que yo os propongo. ¿Hay más? Claro que sí. Cada uno debe de utilizar el instrumento que mejor se adapte a su personalidad. Nosotros aquí, yo soy espírita, claro que tengo que hablar de ese instrumento que nosotros proponemos para ese cambio. Y para mí, sin duda, con todo el respeto por todos los otros libros de la doctrina espírita, que sin duda buscan el cambio de ese ser eh, que tenemos ahora mismo, que es imperfecto, inmaduro, alejado a veces de la ley de Dios, para ese cambio frente a lo que tenemos que ser, a lo que tenemos que llegar a ser. También os aconsejo la serie psicológica de los libros de Joana de Angelis, que ha dictado a Divaldo Pereira Franco. Son unos libros sin igual, sin par, desde luego. Pero, cuidado, yo insisto, las obras básicas del espiritismo son los 5 libros del Pentateuco kardecista. Y para mí, para la reforma íntima, para transformar nuestro mundo interior, para mí, mi consejo es el Evangelio según el Espiritismo. Si nosotros llevamos a nuestra vida todos los preceptos que hay encerrados en ese libro, desde luego nuestro mundo interior va a cambiar mucho. Por lo tanto, lo primero, hermanos, repasando, conocernos a nosotros mismos, saber qué tenemos que cambiar. Y un buen modo de hacerlo es cuando lo que nosotros aconsejamos siempre desde el Centro Espírita, el Evangelio según el Espiritismo, hacer el culto del Evangelio en el hogar, hacer el culto del Evangelio en el hogar, por lo menos una vez por semana. Una vez por semana es lo ideal. Si podéis más veces, más veces. ¿Cómo se hace? Nosotros lo hemos dicho muchas veces en nuestra página web de Sevilla, al lado derecho, en una imagen que hay de María de Nazaret. Si clicáis ahí se abre un PDF en el cual explico el modo de hacer el Evangelio en el hogar. Pero muy someramente y como resumen, yo os voy a decir cómo podéis hacer. El Evangelio en el hogar se hace con una oración de apertura en alto, una oración orar es hablar nosotros con Dios, ya sea para dar gracias por algo, para pedirle alguna cosa, sencillamente para alabarle. Y finalizada esa oración, que debe de ser lo más sencilla, lo más breve posible, realista. Realista me refiero, no podemos pedir cosas como la paciencia, porque eso es algo que tenemos que ejercitar nosotros. No podemos pedir resignación, porque eso es algo que tenemos que adquirir nosotros. Podemos pedir fuerzas, coraje para pasar tal o cual prueba o que estamos pasando o tal o cual momento terrible para nosotros. Es decir, que lo que pidamos sea realista, que no pidamos cosas que vengamos obligados por la naturaleza de las cosas a realizarlas nosotros mismos por tratarse de aprendizajes que contribuyan a nuestra evolución. A eso me refiero, a ese realismo de la oración.
Después se lee, al principio, yo os aconsejaría que leyeseis el Evangelio por orden. Luego ya, cuando ya lo habéis leído todo el Evangelio por orden, todos sus capítulos por orden, sí se puede empezar a entrar en oración y entrando en oración muy humildemente y en silencio, abrir el Evangelio por la página que, que salga y comentarlo entre toda la familia. Es muy bueno, si los demás miembros quieren de la familia, hacer el Evangelio en el hogar entre los máximos miembros de la familia. Y siempre un día y a una hora, o si lo hacemos 2 días, esos 2 días siempre a la misma hora. Y ahí poco a poco, luego al final de esa lectura, de cada eh, trechito que leemos, podemos hacer una pausa y analizar cómo puedo pasar yo eso que está diciendo el Evangelio según el Espiritismo a mi vida para que me ayude a vivir conforme a los cánones evangélicos. Entonces, ese es el valor realmente del hacer el Evangelio en el hogar. No la costumbre que vamos a hacer el Evangelio como una rutina, como una costumbre. No, esto no sirve para nada. Lo que sirve es comentarlo y decir, a ver, eh, esto que me está diciendo el Evangelio, ¿cómo yo puedo aplicarlo a mi vida para que me ayude a vivir mejor, a tener más paz, más serenidad? Porque todos buscamos paz y serenidad, pero claro, la paz y la serenidad no es algo que se pueda comprar en el supermercado, es algo que tenemos que nosotros abnegadamente, sacrificalmente cada día, trabajarla. La paz no es algo que venga del cielo, la paz es algo que tenemos nosotros que trabajar. La serenidad no es algo que nos llueva, también nosotros tenemos que trabajar la serenidad. ¿Cómo? Una de las cosas que más ayudan a tener serenidad es la confianza, no la fe ciega, sino la fe razonada que da la doctrina espírita de que esa situación mala que nosotros estamos viviendo, ese mal momento, eso, como le decía Emmanuel a Chico, eso también pasará. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada ante las situaciones, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que desde que hayamos hecho todo lo posible por cambiar esa situación, si esta situación no cambia, entonces debemos de, con fe, tomar mano de la fe viva, no de la fe ciega, y pensar lo que decía Emmanuel a Chico. Esto también pasará. Y efectivamente veremos que un día llegará que eso también pasará y también se solucionará. Entonces, esto ayuda mucho. La fe viva, la fe razonada, ayuda a tener serenidad. La comprensión del porqué de los sufrimientos de este mundo ayuda también a la serenidad y a la paz. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible que está en nuestras manos para cambiar aquellas situaciones que creemos que pueden ser cambiadas. Pero una vez que no podemos cambiarlas, lo que tenemos que hacer es comprender que un día llegará en que eso podrá ser mudado. De momento, por razones que ignoramos y que convienen a nuestra evolución, no podemos cambiar esa situación. En definitiva, queridos hermanos, se trata de, en el día a día, segundo a segundo, vivir el Evangelio. Y eso, el mejor libro para eso, para mí, es el Evangelio según Cristo. Es decir, cuando yo tenga dudas de cómo actuar, de cómo hablar, de cómo pensar,
únicamente pensemos una cosa: Jesús, ¿qué haría en mi lugar? Ahí está la respuesta a cualquier cosa, a cualquier duda que tengamos. En verdad, nuestros días serían muchísimo más felices si pudiésemos estar en una comunión continua y constante con nuestros mentores espirituales. Y eso es imposible. No lo es. Para ello no hay que estar rezando, porque rezar no sirve. Hay que, como digo, tener los pies en el suelo. Pero nuestro pensamiento, esos lóbulos frontales, estar funcionando a la vez que el neocortes cerebral y a la vez que el sistema nervioso central. Esas tres partes que forman nuestro cerebro deben de funcionar de modo equilibrado las tres. Y sólo así tendremos una vida mental sana y una vida moral elevada. Por lo tanto, neocortes cerebral, centrándonos con los pies en la tierra, en el presente, en la situación que tenemos ahora. Echando mano de el pasado, es decir, esos aprendizajes o esos no aprendizajes que están dormidos dentro de nuestro sistema nervioso central. Ahí está nuestro pasado. Ahí tenemos nuestras inferioridades, nuestros defectos seculares, sí, pero también tenemos nuestros aprendizajes, nuestras virtudes que hemos aprendido en otras vidas, también están ahí. Los aprendizajes de otras vidas también están ahí en el sistema nervioso central. Echemos mano de ellos. ¿Para qué? Para cambiar el presente, para, en la medida que podamos, y donde no, adaptarnos a él a través de la fe razonada y de la oración. Y en el momento que utilizamos la oración, aunque solo digamos apenas desde nuestro corazón con fe, Dios, ayúdame. Ahí ya estamos utilizando los lóbulos frontales, tal y como indica en un mundo mayor el instructor de André Luis y André Luis. Es fundamental esta explicación para que podamos entender que solamente utilizando esas tres partes de modo equilibrado, sin que ninguna de ellas prevalezca sobre las otras, podremos tener una vida mental sana y equilibrada y por lo tanto también una moral elevada. La oración es sagrado remedio para todo mal. Si en lugar de ofuscarnos y de desesperarnos, cuando tenemos una situación, por horrible que ésta sea, tomásemos mano de la oración, muy otra sería el resultado de nuestra vida, muy, muy distinto. Nada más, se nos agota la hora. Más adelante volveremos a tratar este tema de nuevo. Por esta noche creo que es suficiente. Yo creo haberos dado materia, incluso en demasía, para que nuestro cerebro vaya poquito a poco asimilándola y adoptándola como suya. Y poquito a poco ir iniciando esa reforma que a todos nos gustaría realizar. Nada más, hasta el próximo sábado, y paso el micrófono a las personas que están en la sala por si alguna quiere hacer alguna pregunta en relación a este tema. Sabed que esta grabación la voy a subir a la página nuestra de Facebook, a nuestra sala,
a nuestra página web también, la voy a subir mañana con seguridad en cuanto tenga tiempo, y también la voy a subir a nuestro canal de YouTube, así como en nuestro canal de Westream ya no la podemos subir porque hay que hacerlo en directo. Entonces, total da lo mismo porque como a partir de enero no se quedan grabados los vídeos, hay que pagar un canon que nosotros no tenemos condiciones de pagar, son 99 euros al mes, evidentemente no tenemos condiciones para pagar algo así. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo aquí a través de esta sala de videoconferencias online y luego subirlo al canal de YouTube y también a nuestra web, y al propio tiempo queda almacenado en, en, en el servidor de la empresa Jim Video, ¿vale? Nada más, hasta el próximo viernes y que tengáis un feliz fin de año, una muy buena entrada de año, y como siempre esperaros el próximo viernes en la realización de otro interesante programa. Paso el micrófono y la palabra.